Pedimos la luz del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro entendimiento, de un modo especial en los dones de sabiduría, entendimiento, ciencia, para poder comprender lo que hoy se nos va a transmitir, poderlo poner por obra y amar más a la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a ver entonces el tema 12, que es el final de los padres de la Iglesia. Aunque aquí solo menciona dos, les voy a mencionar por lo menos de nombre a algunos más para que ubiquemos pues este último periodo de los padres de la Iglesia, ¿sale? Entonces, ok. Bueno, entonces después del concilio de Calcedonia del 451, parecía que habían quedado ya pues saldadas todas las cuestiones cristológicas. Sin embargo, todavía va a haber una más, precisamente que nos habla de que es una consecuencia del monofisismo. Y vamos a ver un poquito esta situación, sobre todo pues en Oriente. Vamos a ver entonces los dos últimos problemas que vamos a encontrar. Primero, en el siglo VII vamos a encontrar el monotelismo, y en el siglo VIII el tema del iconoclasmo. Son los dos conflictos últimos que podemos ver en el periodo patrístico. Y entonces, vamos a ver entonces estos autores destacados que en el manual vienen como a manera de un recuadro muy interesante, que son de los más importantes, ¿no? Hay muchos, les digo, al final les voy a mencionar algunos, pero estos son de los más importantes. Para Oriente, Juan Damasceno, que va a ser precisamente el que termine esta situación del iconoclasmo, será el vencedor junto al concilio de Nicea II, quienes terminen por completo ya esta controversia sobre las imágenes, y San Teodoro Estudita. Y en Occidente vamos a tener todavía varios, también en Oriente, ahorita les voy a comentar algunos otros, pero como ya están las invasiones bárbaras, ya está la configuración de los reinos, principalmente el reino visigodo. Entonces, Occidente va a empezar a vivir como en pequeños reinos. ¿Qué fue lo que pasó? Recuerden ustedes que cuando se traslada el reino o la capital del imperio de Roma a Constantinopla, pues Constantinopla se convirtió como en la ciudad más importante porque ahí vivía el emperador. Y entonces Occidente va a quedar desprotegido porque ahora el emperador ya no está ahí, ahora está en Constantinopla. Y entonces las invasiones bárbaras van a empezar a entrar por la parte occidental, precisamente del imperio, porque es la que se había quedado más expuesta. Eso en Occidente. Pero en Oriente vivieron la invasión musulmana, que también va a afectar fuertemente el desarrollo del cristianismo. Van a empezar por tomar las ciudades importantes como Jerusalén, incluso el mismo Cartago, al norte de África, que era la capital del imperio en África, también va a ser tomada por esta invasión musulmana. Entonces, el contexto es que ya hay como una ruptura entre Oriente y Occidente. Podemos encontrar ya varios reinos en Occidente, y en Oriente por la invasión bárbara, incluso musulmana, incluso llegando hasta Occidente en la parte sobre todo de Cartago, ¿no? Bueno, ahí entonces vamos a encontrar el primer problema que se dará después del monofisismo, que había sido ya condenado por el Concilio de Calcedonia del 451. ¿Qué es lo que pasa? El monofisismo no fue aceptado del todo por los orientales, y entonces siempre había pugnas. El emperador Zenón quiere hacer un acercamiento entre los monofisitas coptos y los católicos, y entonces promulga, un edicto llamado el Enoticón. ¿Qué es lo que hacía el Enoticón? Atenuar la doctrina de Calcedonia
para que tanto los orientales como los occidentales quedaran de acuerdo. Vamos a ver ahorita lo que va a suceder. Este enoticón que atenuaba la doctrina de Calcedonia no fue aceptado ni por los orientales ni por los occidentales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Provoca el cisma de Acacio, que era patriarca de Constantinopla, que es una primera ruptura ahora teológica de Constantinopla y de Roma. La ruptura política de algún modo ya se estaba dando porque les digo, el emperador ahora vivía en Constantinopla y Roma ya no tenía esa misma fuerza. Todo esto se va a agravar cuando el patriarca Sergio de Constantinopla nuevamente ponga una nueva fórmula monofisita que va a derivar en el monotelismo. ¿Y qué dice el monotelismo? Dice lo siguiente: Cristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina, pero un solo modo de obrar dirigido por una sola voluntad. ¿Qué voluntad? La divina. Porque la voluntad divina asume la voluntad humana hasta prácticamente aniquilarla, ¿no? Pero eso nos lleva al problema que ya teníamos con Nestorio, ¿no? De tener las naturalezas en Cristo separadas, y eso no podría ser, ¿no? Bueno, el patriarca Sergio de Constantinopla pues propone el monotelismo y ahí va a seguir nuevamente una lucha entre orientales y occidentales hasta el tercer concilio de Constantinopla del 680 al 681, cuando se condena el monotelismo y parece haber terminado allí la cuestión o la crisis cristológica, ¿sale? Entonces el último problema fue el monotelismo, celos de voluntad, una sola voluntad, propiciada por el patriarca Sergio de Constantinopla y condenada en el tercer concilio de Constantinopla del 680-681. Bueno, y luego vendrá la otra controversia. La otra controversia se va a dar en Oriente y es la cuestión iconoclasta. Todo pues por la veneración a las imágenes. El emperador León III, pero el emperador, no papa, emperador León III, prohíbe la veneración de las imágenes o de los iconos, de las imágenes sagradas. ¿Por qué? Bueno, pues porque se había dado, la verdad, un abuso, una exageración. Y en eso habrá que clarificar la doctrina de las imágenes que nosotros también tenemos hasta nuestro tiempo. Nosotros no adoramos imágenes, nosotros veneramos a las imágenes, ¿no? Pero bueno, habría que educar en mucho a nuestra gente en esa cuestión, porque a veces la piedad popular nos lleva a darle culto literal a las imágenes y no una sana veneración, ¿no? Entonces a la gente le dice más, por ejemplo, quedarse delante de la imagen de Cristo crucificado que ir al sagrario, donde está vivo y presente, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que nuevamente esa cuestión de la imagen sigue siendo muy fuerte, ¿no? Más en este tiempo de nuestra historia. ¿Qué había pasado? Que entonces la imagen había caído en esta cuestión más de la idolatría, ¿no? Y entonces el emperador León III, pues por influencia de la cultura judía, de la cultura islámica, prohíbe las imágenes precisamente para que no se caiga en la idolatría. Pero, bueno, o sea, habría cosas a favor y en contra. Tal vez en contra de las imágenes tendríamos que hablar del exceso que se dio, tanto que incluso cuando se pintaban los iconos en las basílicas, como el que tengo yo, bueno, el que tengo atrás es un mosaico, pero bueno, en los iconos, a veces partían la Eucaristía y la echaban en la pintura para que cuando pintaran, pues todavía el icono tuviera un carácter más todavía de sagrado, ¿no? Pero eso ya es una exageración, ¿no? Entonces, de algún modo, pues había que clarificar la doctrina sobre las imágenes. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Bueno, ustedes han visto que los cristianos o algunas otras confesiones religiosas, pues nos atacan regularmente en razón de que adoramos imágenes, ¿no? Pues no, más bien nosotros las veneramos, pero habría que distinguir la adoración, que es lo que hace el concilio de Nicea II. La adoración solo se le debe a Dios y la veneración sí se le puede dar a la Virgen María y a los santos, ¿no?
Santo Tomás después va a clarificar los términos y entonces para la Santísima Trinidad, el culto, la adoración que se le da a la Santísima Trinidad, porque si se le adora, pues es la latría. Y para la Virgen María, la superdulía. Y para los santos, la dulía. Pero esta es doctrina más bien medieval. Sin embargo, el concilio sí nos habla de esa distinción. Una cosa es adorar a Dios, al Dios vivo, y otra cosa es venerar a los santos a través de las imágenes, ¿no? Entonces, luego, pues nosotros debemos reconocer que en el Antiguo Testamento ya habrá textos que nos hablen precisamente de de poder hacer imágenes. Pensemos cuando Dios le pide cómo se haga el arca de la alianza, manda que se hagan dos serafines, dos ángeles alados, encontradas sus alas, etcétera, etcétera. O cuando en el Éxodo los pican las serpientes y Dios le manda a Moisés, elabora una serpiente de bronce y levántala y todo el que le sea picado y mire la serpiente será curado, etcétera, ¿no? O sea, hay textos en el Antiguo Testamento que ya nos hablan de las imágenes. Claro, en esa distinción, la imagen no es un ídolo, la imagen se venera. ¿Cómo veneramos la foto no sé, de nuestros abuelitos, por ejemplo, ¿no? La foto no son nuestros abuelitos, ¿no? Pero nos los recuerdan y entonces las veneramos, ¿no? Si se cae la foto no le pasa nada a los abuelitos, pero bueno, nos recuerdan a quién representan y por eso las veneramos sin llegar a la adoración. Pero el texto más importante para hablar de la veneración de las imágenes y de la imagen es la encarnación del Hijo de Dios. Cristo se hizo imagen del Dios invisible, dice San Pablo. Entonces, cuando les digo, los cristianos o testigos de Jehová nos dicen que no se puede hacer imagen, ¿cómo podrían explicar entonces la encarnación de Cristo si la misma escritura lo dice, ¿no? Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, etcétera, etcétera, ¿no? Ese texto del Evangelio, de San Pablo, perdón, pues nos valida para hablar de la imagen. Si Dios no hubiera querido la imagen, pues él mismo no se hubiera encarnado. No tendría sentido. Solo lo que sí hay que instruir es la distinción entre la adoración y la veneración y el tipo de veneración que se rinde a la Virgen María y a los santos. ¿Ok? Bueno, esto lo va a clarificar el segundo concilio de Nicea del año 787, que establece la licitud de las imágenes. ¿Quién es el gran vencedor de esta crisis iconoclasta? Juan Damasceno, porque Juan Damasceno es monje y entonces tiene pues en su sangre y en su espiritualidad las imágenes y va a ser el gran defensor de las imágenes. Bueno, entonces las dos crisis que hay en el último periodo patrístico son esas. El monotelismo de Sergio de Constantinopla, condenado por el Tercer Concilio de Constantinopla del 681, y la otra, el iconoclasmo, condenado, bueno, pugnado, haciendo la persecución sobre los que veneran imágenes, sobre todo monjes, murieron muchos, pugnado por León III, emperador, y condenado por el Segundo Concilio de Nicea del 787. Y con eso terminamos esas dos crisis. Vamos a ver los dos autores que nos proponen aquí, uno de Occidente, que es Gregorio Magno, y otro de Oriente. Bueno, San Gregorio Magno nace en Roma en el año 540, es una persona muy preparada, va a ser obispo de Roma por mucho tiempo, desde el 590 al 604, que va a morir. ¿Por qué es importante Gregorio Magno? Bueno, Gregorio Magno era monje benedictino. Recuerden ustedes que la regla benedictina tiene esos dos principios, ora et labora, ¿no? Ora y trabaja. Entonces, Gregorio Magno va a ser un papa que venga a hacer toda una revolución espiritual,
que va a empezar con él y va a terminar hasta la Reforma de Cluny en la Edad Media. Entonces, Gregorio Magno tiene en su mente el ascetismo, tiene en su mente las prácticas de piedad, pero sobre todo la espiritualidad. Por eso será un gran promotor del clero que esté preparado, de la austeridad y alejarse de las riquezas, etcétera, ¿no? Tanto que va a hacer muchas reformas incluso en la liturgia. Ahí le debemos los cantos gregorianos, que en realidad son una recopilación de los cantos ambrosianos, pero como los recopiló él, pues entonces se les llama así, gregorianos. También le debemos a él pues gran aporte en la liturgia, dado que era monje, pues entonces la liturgia era muy especial para él, pero también será un excelente pastor y eso se va a notar pues en la evangelización de los pueblos bárbaros o ya de otros reinos. Por ejemplo, a él se le atribuye la evangelización de Inglaterra, incluso la conversión de los visigodos de esta parte de España, que después va a ser un reino muy importante. Entonces, su amplia labor evangelizadora como pastor, como monje, como liturgo, pues lo va a hacer tener ese apelativo de magno. A él será el primer papa que se le reconozca como un papa universal. ¿Por qué? Pues porque antes solo existía el imperio. El cristianismo se había extendido principalmente en el imperio romano. Pero ahora les decía que en Occidente empieza a haber reinos. Y entonces Gregorio Magno va a ser reconocido papa de todos esos reinos, ¿no? Por eso será el primero que lleve como ese apelativo de universal. Aunque los otros también lo eran, pero ahora ya hay reinos específicos, ya no es que todo el imperio cristiano acepte al Papa, no, ahora el imperio se ha dividido, ahora hay reinos y los reinos también aceptan al Papa, ¿no? Entonces, él será uno de los principales por ese motivo. Hay dos obras muy importantes de San Gregorio. Una es la Moralia, que también se llama Comentario sobre Job, y que es una de las principales obras donde muestra el tipo de interpretación exegética que va a realizar, hablando de tres sentidos: el sentido histórico-literal, alegórico-tipológico y el sentido moral. Va a ser uno de los grandes textos de la teología moral de la Edad Media. Luego también tendrá sus propias exégesis sobre algunos textos, sobre los evangelios, pero la otra obra principal es la regla pastoral, que escribe entre el año 590 y 591 y que habla de la importancia del ministerio pastoral de quienes son llamados pues a la vocación sacerdotal, concretamente al episcopado. Fíjense cómo él es benedictino, conocía la regla benedictina para los monjes. Bueno, basado en esa regla, va a escribir ahora esta regla pastoral, pensando en la actividad de los, pues todavía no hay esa distinción, pero bueno, del clero diocesano, digamos, ¿no? Del obispo, de los sacerdotes, cuáles son sus responsabilidades, porque ya están claras las del monje en las reglas monacales, pero la del clero que no es monje, entonces, ¿cuáles son sus normas? Y por eso la regla pastoral es muy valiosa porque habla de esta espiritualidad del clero, que pues sería algo también muy bueno para nuestros tiempos, ¿no? Y además tenemos cartas, alrededor de unas 800 cartas, que va a escribir pues en su calidad más bien ya de papa. Perdón, Gregorio Magno será entonces de los más grandes que podamos encontrar. En Occidente, aunque ahorita les voy a mencionar otros que también entrarían en esta categoría de Occidente. De una vez se los digo, en Occidente, pues, no vienen ahí en el manual, pero nos puede ayudar a complementar. En Occidente encontramos, por ejemplo, en África, a San Fulgencio de Ruspe, obispo. En Italia, además de Gregorio Magno, vamos a encontrar a Casiodoro, a San Vicente de Lerins, a Salviano de Marsella,
a San Cesario de Arles, San Cesario de Arles y San Gregorio de Tours. Se escribe T-O-U-R-S, Tours. Entonces, estos son los de Italia: Casiodoro, San Vicente de Lerins, Silviano de Marsella, San Cesario de Arles y San Gregorio de Tours. Encontramos en Portugal, por ejemplo, a San Martín de Braga, y en España encontramos a San Isidoro de Sevilla y a San Ildefonso de Toledo. En la zona de Alemania vamos a encontrar a San Beda el Venerable, Beda con B de burro, Beda el Venerable, y también vamos a encontrar a San Patricio. Bueno, ya, o sea, no nos va a dar tiempo de ver todos ellos, ¿verdad? Pero, pues, fácil nos llevaríamos otro semestre viendo a todos estos padres de la última época. Estos son los occidentales. Ahora vamos a ver a los orientales. Y empezamos ahí con el más importante, que es San Juan Damasceno. Juan Damasceno va a nacer en Damasco, de ahí su nombre, Damasceno, en el 677. Él ya va a nacer bajo la dominación musulmana que hay en Jerusalén. Él va a llegar a ser consejero de estado del califa y también jefe de la comunidad cristiana. Fascinado por el ascetismo, se va a retirar para ser monje en el año 726 al monasterio de San Sabás, donde va a morir en el 750. Va a ser ordenado sacerdote pasado el 715. Va a ser un gran predicador, sobre todo contra la herejía iconoclasta. La obra principal de San Juan Damasceno se llama Fuente del Conocimiento, que se divide en 3 partes. Como viene ahí en su manual, primero la parte dialéctica, que contiene una definición de los conceptos que empleará en la reflexión teológica. Luego, el libro de las herejías, donde rebate 100 herejías, entre ellas el iconoclasmo. Y número 3, la fe ortodoxa, donde explica, pues, prácticamente un manual de teología. La Trinidad, la creación de los ángeles, del mundo, del hombre, la providencia, la encarnación, la redención, la resurrección, la ascensión, los sacramentos, la mariología, los santos, las imágenes, la escritura, la escatología. Todos los contenidos teológicos estaban en este libro, y de hecho esta obra va a ser muy importante porque va a influir en muchos autores medievales como Pedro Lombardo o el mismo Isidoro de Sevilla con su libro de las sentencias, porque esta obra va a citar a padres de la iglesia, es decir, a otros padres más antiguos, y va a ir apelando a la autoridad. De hecho, será un modelo para el futuro modelo escolástico. Les menciono algunos de los padres de Oriente, ya de la época final. Uno de ellos será el que ya aparecía allí mencionado, San Teodoro Estudita. Otro será el pseudo Dionisio. Bueno, esta obra está atribuida a Dionisio el Areopagita, pero no es de él, por eso se le llama el pseudo Dionisio.
pero va a tener una gran influencia. Fíjense que ese libro, cuando se descubre ese libro, es justamente cuando está sucediendo la conquista en México. Y muchos de los ejemplares llegaron a México. Y no solamente, o sea, cuando llegan esos ejemplares a México, junto con los frailes que traen sus bibliotecas personales, eso va a influir en la construcción de los templos. Entonces, muchos de nuestros templos tienen de fondo la teología del pseudo Dionisio y la Areopagita, sobre todo en el ámbito de la angelología. La Catedral Metropolitana de México tiene un altar dedicado a los ángeles, y ese altar de los ángeles es un reflejo de la teología angélica del pseudo Dionisio y la Areopagita, en esa división paulina de los tronos, dominaciones, principados, potestades, etc. Sí, Francisco. Buenos días, padre. En cuanto a Los Ángeles, yo tengo una pregunta. Todos los que hemos ido a la basílica, bueno, y este tiene que ver con la basílica más que con la catedral, ya ve que subiendo el cerrito hay otra capilla. Ahí está la cruz del apostolado y arriba hay cuatro arcángeles en las esquinas, digamos, como del, lo que podríamos llamar el atrio, ¿no? Está Ujú. afuera. Entonces, dentro de esos cuatro arcángeles, hay uno que se nos ha dicho, y yo he leído eso también, de que es por el esoterismo y por también por pues otras corrientes cristianas, que es llamado Uriel, pero que no viene en la escritura, como todos sabemos. Entonces, está ahí incluido en esa escultura de Uriel, o sea, por supuesto, está Miguel, Gabriel y Rafael, pero Uriel también. Entonces, pues a mí me ha llamado la atención eso, que, bueno, pues hoy la teología hace claro que solo a los tres ángeles les puede invocar por su nombre, Miguel, Gabriel y Ujú. Rafael, y a nadie más, pero a mí llama la atención eso porque está ahí arriba en ese cerrito, los que vayan un día ahí, que suben al cerrito, que es pesado subir por las escaleras, sobre todo si Ujú. no tiene condición física o ya está mayor, pues me ha llamado eso la atención. Hace nada más mi comentario, padre. Ya. Sí, efectivamente, la Sagrada Escritura, me parece que en el libro de Tobías, habla precisamente de que son 7 arcángeles los que están contemplando el rostro de Dios, pero de los que conocemos el nombre es efectivamente solo de 3, de Gabriel, Miguel y Rafael, ¿no? No sé, porque en la angelología no solamente se habla de los ángeles que... de los, por ejemplo, de los arcángeles, principados, tronos, dominaciones, potestades, etcétera, ¿no? Sino también se habla, por ejemplo, del ángel de las naciones, de los 4 ángeles de no sé qué. Hay una clasificación muy amplia. Yo no sé si a lo mejor la colocación de esos 4 arcángeles, yo la verdad no he puesto atención, pero este 8 de diciembre voy a subir para verlos. Este, corresponda precisamente a hablar de ellos, porque incluso sería equívoco, porque o se ponen a los 3 o se ponen a los 7, aunque de los que conocemos nombres solo son 3. Entonces, no sé a qué corresponda, voy a investigar un poquito en razón de qué están puestos esos 4 ángeles ahí, ¿no? Los nombres sí, completamente no tienen nada que ver con nosotros, todos los que les ponen así Uriel y Turriel, Sabdiel y sabe qué, todos solamente con la terminación el por la pertenencia a Dios, pero pues son nombres que más bien ha puesto la New Age más que la doctrina, ¿no? Nosotros reconocemos los nombres de 3, aunque sabemos efectivamente que son más, pero conocemos solamente los nombres de ellos 3, ¿no? No sé, te digo, en razón de que obedezca, porque a veces los puntos cardinales también pueden ser representados con criaturas angélicas, no sé, y son 4 justamente, ¿no? Entonces, voy a subir, déjenme ver si hay algo, a lo mejor en la disposición de los ángeles que pueda tener alguna interpretación, y les mando un mensajito ahí, aunque ya no estemos en clase, les mando un mensajito para ver si hay algo que pudiera decirles de eso, porque yo la verdad no me he dado cuenta de los ángeles que hay allí arriba. Pero bueno, lo checo. Padre, Gracias, perdón, Francisco. padre. Sí, sí. Hola, hola.
¿Sí me escucha? Sí, ya le escucho. Sí, con respecto a los nombres de los 7 ángeles, yo en una ocasión fui a una iglesia de padres trinitarios, que fue precisamente el Día de los Ángeles, Ujú. y ellos preguntaban, ¿cuántos ángeles hay? Y yo de metiche, yo dije, son 3 ángeles, y otras personas dijeron, son 7. Y yo me quedé así sorprendida. Y el padre dijo, son 7 ángeles, y dio precisamente los nombres de esos ángeles, porque él decía que son 7 ángeles. Yo ya no me acerqué a preguntar porque pues yo iba de visita, ¿verdad? Pero yo me quedé con esa duda Ujú. de los Sí, padres trinitarios. exactamente. Les digo que sí aparece, estoy tratando de buscar porque creo que la referencia es Tobías, porque cuando se presenta dice uno de los ángeles, yo soy uno de los 7 ángeles que, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de los nombres en la escritura solo conocemos Miguel, Gabriel y Rafael. Los otros nombres, les digo, han venido más bien de libros apócrifos y en la doctrina católica no están, ¿no? Aquí, por ejemplo, acabo de encontrar que aparecen, por ejemplo, en el apócrifo de Enoch, en el apócrifo de la segunda carta de Pedro, aparece el nombre de Uriel, aparecen los nombres de Raguel, Remiel, y en fin, pero son en textos no canónicos. Entonces, pues no podría ser adoptada como doctrina, pues ortodoxa. O Pero de que son 7, sí tengo la certeza de que son 7. Voy a buscar la cita donde uno de los arcángeles, pero creo que es Rafael cuando se presenta, dice, soy uno de los 7 arcángeles que servimos. En fin. Pero de nombre solo conocemos ellos 3 porque el nombre denota la misión y como los otros 3 no aparecen en una misión específica en la escritura, pues no aparece tampoco el nombre de ellos, ¿no? Más que de Rafael, Diosana, de Gabriel, quien como Dios, y de Miguel, la fuerza de Dios. Entonces, lo más probable es que no sea como la sana doctrina el tener los 7 nombres, ¿no? Solo los 3 que tenemos. ¿Alguien está levantando la manita? Luis, bueno, creo. Sí, gracias, padre. padre. Buenos días, padre. Nada más, Sí. bueno, en referencia a tus comentarios, yo creo que el principio debería ser muy, muy preciso para referirnos a arcángeles y ángeles, ¿no? Porque si decimos ángeles, pues inclusive yo creo que es innumerable Sí, cuántos hay. Pero si ya hablamos de arcángeles, porque yo creo que ahí entonces ya se establece la jerarquía que les da San Pablo, ¿no? Disipados, potestados, sí, arcángeles, etcétera. Yo creo que ahí, porque si no la pregunta podría sonar un poquito confusa y la respuesta por lo mismo no se podría dar con precisión. ¿Sí? sí. Entonces, sí sería importante referirnos, son arcángeles. Sí, exactamente. Sí, yo creo que todos entendimos que estamos hablando de los arcángeles. Y la cita es Tobit 12, 15 al 17, donde dice Rafael, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están a servicio del Señor y que pueden entrar ante su presencia gloriosa. Pero no, les digo, los nombres que conocemos canónicamente solo son 3, aunque la escritura menciona que son 7. Bueno, les menciono entonces algunos continuando con lo de los padres. Entonces, el pseudo Dionisio, también podemos encontrar en ese mismo contexto a Romano el cantor o el meloda, que tiene una gran producción de himnos, muy hermosos, por cierto. También a Severo de Antioquía, muy importante también Leoncio de Bizancio. Vamos a encontrar también a San Sofronio de Jerusalén, San Máximo el Confesor, San Juan Clímaco,
San Juan Clímaco, San Anastasio, San Anastasio Sinaíta, San Anastasio Sinaíta, San Andrés de Creta, que por cierto tiene un libro muy especial sobre homilías marianas, muy hermosas, hablando de todos los pasajes en los que aparece María en la vida de Jesús, San Andrés de Creta, San Germán de Constantinopla, San Germán de Constantinopla, el mismo Juan Damasceno, luego en Armenia, San Mesrop, 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 San Mesrop, y Juan Mandacuni, con K, el Cuni, Mandacuni, Juan Mandacuni. Y en Siria podemos encontrar todavía a Santiago de Saruj, con G de gato al final, Santiago de Saruj. Bien, pues estos serían los últimos padres. Les digo que todos estos todavía merecerían pues una explicación cada uno de sus obras y esto y el otro, pero por lo menos para que en nombre los tengamos presentes, sabiendo que los dos más fuertes serán Juan Damasceno y Gregorio Magno, pero que no por eso se quedan atrás Isidoro de Sevilla, Ildefonso de Toledo, Andrés de Creta, estos pues San Sofronio de Jerusalén, en fin, todos ellos, Juan Clímaco, no se quedan atrás en su desarrollo teológico, solo que pues ya es el gozne entre el final de la Edad Antigua y está empezando ya la Edad Media y el método escolástico. Entonces, algunos incluso dudan de que estos sean todavía llamados padres, porque ya por la distancia, ¿no? Ya por la lejanía, pero todavía estamos dentro del siglo VIII, que es el periodo en el que sí o sí abarca la patrística, del siglo I al siglo VIII. Algunos han querido extender la patrística hasta el siglo XII, pero es demasiado. La mayor parte acepta del siglo I al siglo VIII. Bueno, y con esto estaríamos terminando nuestro curso. ¿Cómo vamos a evaluar esta última parte? Pues la verdad es que para mí lo más fácil fue el Kahoot, porque así pude controlar mejor que en el formulario de Google. Entonces, les voy a enviar el siguiente Kahoot que tienen hoy para hacerlo. Me lo envían durante el día. ¿Qué contiene el Kahoot? Para que pues sea como la guía y ustedes pues puedan checar. Déjenme abrirlo porque ya ni me acuerdo. Bueno, ¿qué tiene este Kahoot? Este Kahoot se llama Últimos Padres de la Iglesia. Bueno, se nos va a preguntar ahí sobre, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que vimos a 3 autores que fueron muy importantes cuando vimos en el ámbito oriental? Eusebio de Cesarea, que escribe su obra Historia Eclesiástica, y por eso se le conoce a Eusebio de Cesarea como el historiador, ¿no? Luego vimos al autor de las catequesis mistagógicas. Ojo, porque, bueno, es Cirilo de Jerusalén, pero recuerden que está también Cirilo de Alejandría, pero el de las catequesis, es decir, el catequeta, es Cirilo de Jerusalén. Y luego vimos a Juan Crisóstomo, que debido a sus grandes predicaciones y sermones es reconocido como el predicador, ¿sale? Entonces, Eusebio de Cesarea, el historiador, con su obra Historia Eclesiástica, Cirilo de Jerusalén, el catequeta, principalmente con sus catequesis mistagógicas, y Juan Crisóstomo,
es reconocido por sus sermones en el ámbito social como el predicador. Luego, las dos controversias cristológicas, pues ¿cuáles son? Pues el nestorianismo y el monofisismo, que son las dos controversias primeras, porque las últimas recuerden que ya son el monotelismo y el iconoclasmo. Luego vendrá, recuerden que el que combate el nestorianismo es Cirilo de Alejandría. Tengan cuidado porque por ahí hay una trampita, es una pregunta de verdadero y falso y hay una trampa, ¿no? Pero ustedes recuerden que el del nestorianismo es Cirilo de Alejandría. Luego, recuerden que la resolución del Concilio de Calcedonia se da por el escrito de un papa, del Papa León Magno, y es el escrito del Tomus ad Flaviano. Luego, la siguiente pregunta, ¿qué es la unión hipostática? Esto es muy importante. De hecho, ahora las preguntas les puse que duraran 1.5 minutos para que las puedan leer mejor. La unión hipostática, recuerden que es cuando la naturaleza divina asume otra naturaleza, que es la humana, en la persona de Jesús. ¿Sale? Eso es la unión hipostática, y ahí hay respuestas con trampa, solo la que diga esto exactamente. Luego, pregunta número 8, ¿cuál es el aporte de San Agustín a la teología trinitaria? Recuerdan que es esto de las relaciones, ¿no? Al Padre la paternidad, al Hijo la filiación, al Espíritu Santo la expiración o procedencia. 9, perdón. Juan Damasceno es el gran triunfador de la crisis iconoclasta, pues ya ahí ustedes verán si sí o si no, pero se los comentaba, ¿no? Varias veces que efectivamente Juan triunfará sobre esa crisis. Luego, el nombre de 3 padres de la última época. Entonces, ahí hay varias opciones, pero solo hay una opción que tiene padres de la iglesia. Los otros tienen nombres de santos, pero no son padres de la iglesia. De estos últimos que les mencioné, ¿sale? Y por último, la última pregunta, esta vez van a ser 11. Recuerden ustedes que ¿en qué concilio de Nicea se condena el iconoclasmo? Hay una trampita ahí, lean bien, porque recuerden ustedes bien qué concilio es de Nicea en el que se condena el iconoclasmo, ¿sale? Entonces estarán allí, esa es como la guía de las preguntas, ya ustedes la podrán realizar durante el día, ¿no? Les digo que ahora les dejé 1.5 minutos para que puedan leerlo mejor. Recuerden, les voy a dar el link, ustedes pinchan el link y luego le ponen ahí jugar en solitario y luego el modo clásico, algo así dice, que es el que se hace pues así nada más en personaje, ¿no? Entonces primero le van a pinchar en jugar en solitario y luego en modo clásico y empieza luego el juego. Y recuerden que me van a enviar la captura de pantalla de el último resultado cuando hayan contestado las 11 preguntas, captura de pantalla donde de preferencia se pueda ver el número que ustedes están adquiriendo, ¿sale? En el Kahoot, ¿ok? Bueno, pues prácticamente eso sería todo. Les envío entonces el link del Kahoot y ya ustedes lo pueden realizar durante el día. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya podido servir este semestre, pues para conocer pues lo principal del desarrollo dogmático posterior, porque en realidad en la patrística está en germen, pues prácticamente todo el desarrollo dogmático, ¿no? Tanto la Trinidad, la Cristología, la Antropología, en fin, ¿no? La eclesiología, los sacramentos, así que pues hablamos de un poquito de todo porque ahí estaba todo, la liturgia, etcétera, ¿no? Y podamos ya ir desarrollando esos conceptos en las siguientes materias. Pues muchas gracias a todos, Dios les bendiga, les doy la bendición y les envío entonces el Kahoot. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Pues muchas gracias a todos por su atención.